¿Recuerdas ese olor, verdad? El plástico nuevo de la caja, el cartón un poco arrugado, el VHS que crujía al abrirse. Y ese sonido, el pitido del sistema al escanear tu tarjeta. Aunque mi nombre sea el más recordado, no hablo solo por mí. Hablo por todos los videoclubs que alguna vez encendieron una chispa en la noche. Yo fui el futuro, no el que soñaban los científicos, sino el que vivían las familias cada viernes por la noche. Fui la emoción de caminar entre pasillos interminables, buscando la película perfecta. Fui el debate eterno entre acción o comedia. ¿La vimos ya? Fui la risa, las peleas, las promesas de solo una más y terminar viendo 3. Fui el gigante azul y amarillo que iluminaba las esquinas de tu ciudad. Y aunque ya no esté, todavía estás dentro de mí. Yo fui Blockbuster. Todo empezó en 1985 en Dallas, Texas. David Cook, un hombre de sistemas, no quería solo vender películas, quería crear una experiencia. Mientras los videoclubs de antes eran oscuros, pequeños, con estantes caídos y títulos perdidos, yo nací con luces brillantes. Más de 8,000 VHS en una sola tienda. Mis pasillos eran como calles de un mundo nuevo. Drama, acción, infantil, terror. Cada género, un universo. Y para entrar, necesitabas tu llave. Una tarjeta de plástico con tu nombre, tu número de socio y una fecha de expiración. No era solo una membresía, era sentir que pertenecías a algo. Porque ir a Blockbuster no era ir de compras, era salir de casa con una misión. Elegir una historia que duraría toda la noche. Y cuando llegabas con tu familia o tus amigos y recorrías mis estantes, sentías que el mundo se detenía. Porque no estabas buscando una película, estabas buscando un recuerdo que aún no existía. Mi momento de gloria. A finales de los 80s, Wayne Huizenga me compró y me convirtió en un imperio. Abrimos una tienda nueva cada 24 horas y en menos de una década tenía más de 9,000 tiendas en 25 países. Me sentía el rey. Más de 84,000 empleados. Me llamaban segunda casa. Si creciste en los 90, sabes de lo que hablo. El logo azul y amarillo brillando en la noche, el timbre al abrir la puerta, ese recordatorio en cada caja. Sea amable. Rebobina. Rebobinar. Una palabra que hoy suena a antigüedad, pero que entonces era sagrada. En 1994, Viacom me compró por $8.4 mil millones. Era oficial. No era solo un videoclub. Era el rey del entretenimiento en casa. Tenía acuerdos con Hollywood, lanzamientos exclusivos, promociones que marcaban tendencia. Hasta tuve mi propio servicio de videojuegos, sin Wi-Fi, sin descargas. Blockbuster Game Pass. Antes de que existiera Xbox Live, antes de que el streaming lo hiciera todo fácil, yo ya te dejaba jugar los juegos más nuevos por una semana. Y cuando llegaron los DVDs, pensé que era el comienzo de una nueva era. Más pequeños, más brillantes, sin rebobinar. Luego vinieron los Blu-ray con una calidad que parecía imposible. Y yo me sentía invencible. Pero el verdadero futuro no venía en un disco. Venía en una conexión, en un clic. Y yo no lo vi venir. Así fue mi vida. En 1997, un hombre llamado Reed Hastings fundó una empresa llamada Netflix. Su idea era simple: DVDs por correo, sin tiendas, sin multas. Al principio parecía una curiosidad, un experimento. En el 2000, sus fundadores llegaron a mi oficina con una propuesta: comprarlos por $50 millones. Mi CEO John Antioco se rió, dijo que era una empresa de correo y los mandó a la calle. Fue uno de los errores más caros en la historia del entretenimiento.
Porque mientras yo seguía ganando 800 millones de dólares al año en multas por devoluciones tardías, Netflix apostaba a la confianza, a que la gente ya no quería salir de casa. Sí, intenté reaccionar. En 2004 lancé Blockbuster Online. En 2007 probé el streaming. Pero ya era tarde. El mundo ya no quería caminar por mis pasillos. Quería todo en un segundo. Quería todo al alcance de un clic. En 2010 me declaré en bancarrota. 9,000 tiendas reducidas a cero. Solo una sobrevivió, en Bend, Oregon. Un lugar que hoy no es una tienda, es un museo, un santuario donde la gente viaja desde miles de kilómetros solo para sentir por un momento que el tiempo no pasó. Legado, lo que dejé atrás. Hoy estoy tranquilo. No fui solo un videoclub. Fui el testigo de millones de noches especiales. Del niño que corrió gritando: papá, aquí está, la de Toy Story. La de la pareja que eligió una comedia para olvidar un mal día. De la adolescente que alquiló una película de terror para impresionar a su crush. Del abuelo que descubrió Forrest Gump por primera vez y lloró como un bebé. Es curioso, me estudiaron en universidades como ejemplo de lo que no se debe hacer. Pero yo no quiero ser solo una lección de negocios. Quiero ser un recuerdo. Yo nunca me fui del todo. Yo fui el futuro. Yo fui Blockbuster. ¿Y tú? Tú fuiste mi razón de ser.